Muy buenas noches. Somos el equipo de blockchain conformado por Clinia Cordero, Rosángel Uricare y mi persona, Yaneli Bello. En esta oportunidad le vamos a presentar nuestro ensayo titulado Quórums de tamaño variable y el equilibrio resiliencia-latencia en algoritmos derivados de PBFT. Para contextualizar, debemos recordar que en la tecnología blockchain, el consenso es la pieza clave para poder garantizar lo que es la inmutabilidad y la confianza distribuida. Sin embargo, ante la exigencia de escalabilidad en redes masivas, los modelos tradicionales enfrentan serias limitaciones, lo que plantea un problema crítico, como lo es optimizar la latencia sin comprometer la seguridad del sistema. Para dar continuidad a este planteamiento, es importante revisar los fundamentos teóricos que rigen el consenso bizantino. Para ello, vamos a analizar el conflicto que existe entre la seguridad determinista y la eficiencia operativa en redes descentralizadas. Para entender la problemática, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un quórum. Un quórum representa el número mínimo de nodos que necesitan ponerse de acuerdo para que el sistema funcione correctamente y no haya errores. Aquí es donde entra el algoritmo PBFT. Este algoritmo estableció las bases de la tolerancia a fallos y utiliza una estructura de 3 fases: pre-prepare, prepare y commit, con un quórum estático de nodos para operar correctamente. La seguridad de este algoritmo se basa en que, pase lo que pase, siempre se necesita una mayoría de nodos honestos para tomar una decisión. A pesar de que este algoritmo es robusto, presenta una limitación crítica y es la alta sobrecarga de red con una complejidad de mensajes o n al cuadrado. Esto lo vuelve inviable para redes de gran escala donde la latencia debe ser mínima. Justo aquí es cuando surge el dilema que representa el núcleo de nuestra investigación. No existe un tamaño de quórum perfecto que sirva para todo. ¿Qué es lo que pasa? Si se configura un quórum pequeño, el sistema va a ser muy rápido, porque los nodos se ponen de acuerdo de forma inmediata. El problema es que se vuelve muy vulnerable, ya que un atacante solo necesita unos pocos nodos para poder tomar el control. Por otro lado, si se usa un quórum grande, se gana resiliencia contra los ataques, pero el sistema se vuelve extremadamente lento debido a la cantidad de mensajes que deben procesarse. Esto se vuelve crítico en entornos dinámicos donde los nodos se conectan y desconectan constantemente. Es por ello que el sistema se satura intentando resolver los conflictos, lo que va generando esos picos de latencia masivos. Para resolver este dilema, han surgido modelos que se basan en la teoría del umbral dual. Este enfoque propone que el sistema opere por defecto en una vía rápida, optimista con quórum reducidos para poder minimizar la latencia. Sin embargo, si se detectan comportamientos maliciosos o inconsistentes, el sistema activa un protocolo de retroceso hacia el modo conservador del PBFT. Esto permite ganar eficiencia en tiempos de paz, mientras se mantiene la seguridad en el caso crítico. Ahora bien, el modelo Flash Consensus, que se basa en la teoría umbral dual, no es el único modelo que da solución al dilema planteado. Existen otros modelos que resuelven el problema modificando la estructura matemática de los quórums desde diferentes ángulos. En la tabla podemos describir 2 de ellos. Está el modelo probabilístico BFT
que es un modelo que introduce quórums sublineales con resiliencia probabilística, reduciendo drásticamente la complejidad de los mensajes. Y finalmente se tiene el modelo Sleeping Model, que propone una dinámica basada en la mayoría de los nodos activos, adaptándose a la participación real de la red en cada momento. Muchas gracias por su atención. Las innovaciones en algoritmos derivados. Hola, soy Clinia Cordero. Hasta este punto hemos establecido que el algoritmo PBFT clásico es robusto, pero su inmensa carga comunicacional lo vuelve impráctico para redes de gran escala. Para resolver este problema, la comunidad científica introdujo innovaciones en algoritmos derivados. El núcleo de estas innovaciones radica en comprender y manipular el trade-off clásico de los sistemas distribuidos, la balanza entre la seguridad determinista y la eficiencia operativa en redes descentralizadas. Los arquitectos de red hicieron una pregunta fundamental. ¿Es absolutamente necesario que todos los nodos participen en cada validación de la red a ver si está comportándose honestamente? La respuesta abrió la puerta a los quórum de tamaño variable. En lugar de un escudo pesado y constante, estos nuevos modelos proponen un escudo ligero que solo se vuelve pesado cuando detecta una amenaza real. Sin embargo, como veremos a lo largo de este análisis, manipular la seguridad determinista tiene un precio. Para materializar esta flexibilización, la literatura nos presenta varios algoritmos derivados. Analicemos tres enfoques principales. Primero, tenemos el FastPath PBFT. Este modelo utiliza quórum reducidos, asumiendo que existen condiciones óptimas en la red, es decir, opera bajo un principio de optimismo. Solo cuando detecta anomalías o comportamientos maliciosos activa un mecanismo de fallback conservador para proteger el sistema. En segundo lugar, encontramos el DPBFT, un enfoque de consenso jerárquico. Su estrategia consiste en reducir la complejidad de los mensajes mediante la partición de la red en subgrupos. Al dividir los nodos en jerarquías, se optimiza dramáticamente el tráfico, lo cual es vital para redes de gran escala. Finalmente, destaca el modelo de quórum adaptativo. Este quizás es el más sofisticado, ya que ajusta el tamaño del quórum dinámicamente, utilizando funciones matemáticas complejas como las BRF, Verifiable Random Function, y sistemas de reputación. El objetivo aquí es un balance en tiempo real, equilibrar la confianza que se tiene en la red con la velocidad de procesamiento requerida en ese milisegundo exacto. Todos estos modelos suenan excelentes en papel, pero la práctica empírica nos revela un panorama mucho más complejo. Llegamos al núcleo de nuestra revisión, la crisis de contención. Observemos detalladamente en esta gráfica, que es una representación del comportamiento no lineal de la latencia en estos sistemas. El eje horizontal representa el porcentaje de nodos bizantinos, es decir, la cantidad de nodos maliciosos en la red. El eje vertical es la latencia. La línea horizontal representa el límite PBFT clásico. Su latencia es alta pero constante, independientemente de los ataques. Por debajo de esta línea observamos la curva de la vía rápida,
que inicia siendo extremadamente eficiente. No obstante, a medida que inyectamos nodos maliciosos en la simulación, comenzamos a ver fallo de eficiencia. La ventaja operativa aquí desaparece exponencialmente al superar el umbral de tolerancia del quórum reducido. El momento crítico ocurre en lo que denominamos el punto de ruptura, situado empíricamente alrededor del 30% de nodos bizantinos. En este cruce catastrófico, la vía rápida pierde drásticamente su ventaja al superar el umbral. La red colapsa bajo el peso de sus propios mecanismos de emergencia y paradójicamente un algoritmo diseñado para ser rápido termina siendo mucho más lento que la arquitectura PBFT clásica que pretendía reemplazar. Si la crisis de contención es tan severa, podríamos preguntarnos, ¿por qué la industria sigue apostando por los quórum variables? La respuesta está en lo que llamamos la eficiencia en tiempos de paz, como pueden observar en la lámina. Nuestra revisión bibliográfica confirma de manera unánime la ventaja del quórum reducido. El uso de umbrales duales permite optimización operativa verdaderamente drástica. En condiciones donde la red es honesta y no está bajo ataque, la vía rápida permite que el consenso se alcance con una asombrosa reducción del 50% de latencia. Esto no es un logro menor. Permite que una red descentralizada pueda procesar transacciones a velocidades que se acercan competitivamente a la de los sistemas centralizados o no BFT. Para aplicaciones financieras o de alta transaccionalidad, este incentivo de velocidad justifica para muchos arquitectos de red asumir el riesgo de una potencial crisis. Sin embargo, debemos ser pragmáticos frente a los riesgos técnicos. El problema fundamental de diseño que persigue a estos algoritmos es el alto costo de fallback o mecanismo de retroceso. Cuando la vía rápida falla por un ataque, ocurre una transición abrupta. El sistema entero se ve obligado a abortar la vía rápida inmediatamente y tiene que reiniciar el proceso de consenso desde cero, buscando el quórum de seguridad tradicional. Esta penalización es exactamente lo que infla la latencia mucho más allá de PBFT estándar. Esto nos lleva a un escenario de profunda incertidumbre operativa. En las implementaciones actuales no existe una transición fluida o elegante hacia el estado seguro. En la práctica, la activación del fallback no se vive como un simple ajuste de protocolo, sino que se experimenta a nivel de usuario y aplicación como una interrupción crítica del servicio. El sistema se congela temporalmente mientras reconfigura sus reglas de confianza. Finalmente, nuestro análisis nos obliga a cuestionar cómo se están evaluando estos algoritmos en la academia, revelando una grave vulnerabilidad ante ataques adaptativos. Identificamos en el estudio lo que definimos como el sesgo de la simulación. La inmensa mayoría de la literatura actual diseña y prueba estos protocolos asumiendo fallos aleatorios o estáticos, como si los nodos simplemente perdieran conexión. Pero en el mundo real, los atacantes cibernéticos son adversarios altamente inteligentes y estratégicos. Un atacante real no actúa al azar. Estos nodos maliciosos primero ganan reputación comportándose honestamente durante un tiempo, garantizando así su entrada en estos quórum pequeños y optimizados.
Una vez dentro de la vía rápida, esperan pacientemente para lanzar ataques de equivocación en los momentos de criticidad. Además, dirigen una saturación focalizada directamente contra el protocolo de view change o cambio de vista, paralizando los intentos de recuperación de la red. En conclusión, diseñar un sistema asumiendo un entorno ingenuo nos deja ciegos ante ataques sofisticados. La verdadera resiliencia no puede basarse únicamente en la velocidad de los tiempos de paz, sino en la capacidad matemática del algoritmo para soportar ataques adaptativos sin interrumpir el flujo de consenso. Buenas tardes, quien les habla Rosángel Uricay. A continuación vamos a presentar los hallazgos o evidencias empíricas en base a nuestro ensayo que pueden servir como base para discutir el futuro de la investigación en protocolos de consenso. Estos hallazgos permiten evidenciar cómo la flexibilidad de los quórum de PBFT están redefiniendo el equilibrio entre seguridad y velocidad en las redes distribuidas. El problema que abordamos en nuestro ensayo básicamente es analizar el cómo, mientras el PBFT clásico es rígido y lento, los quórum variables buscan eficiencia. Esto nos permitió establecer una tesis inicial en la cual se determina que los quórum variables ganan eficiencia en casos normales, pero introducen riesgos críticos en escenarios adversos. Entre los estudios clave que logramos recopilar durante nuestra investigación relacionada a nuestro tema de ensayo, resaltaron estos 4 autores. Tenemos a Hu del 2021, a Bogislav del 2024, Zhou del 2025 y Liu en el 2026. En el caso de Hu, en su ensayo, en su investigación, ellos establecen que existe una penalización severa en view change jerárquico bajo ataques dirigidos. En el caso de Bogislav del año 2024, se evidencia que existe una crisis de contención y picos de latencia en estos ataques bizantinos. En el caso de Zhou del año 2025, su estudio evidenció que existe un crecimiento exponencial de latencia al abandonar la vía rápida por ataques de equivocación. Y finalmente Liu en el año 2026 evidencia que la latencia estable está entre 0,8 y 2,8 segundos en clúster con hasta 30% de nodos bizantinos activos. Continuando con la presentación, tenemos ahora lo relacionado a los hallazgos de la evidencia empírica. En base a las evidencias presentadas por los autores mencionados anteriormente, esta evidencia experimental revela un comportamiento consistente en los sistemas de quórum variable. Es decir, que permiten establecer una perspectiva sistemática sobre cómo los sistemas operan, fallan y gestionan su eficiencia bajo estrés. Esto a menudo moviéndose desde un funcionamiento ideal hacia el caos. De allí que se presentan estos 4 conceptos claves, que son, tenemos en primer lugar el relacionado al rendimiento en tiempos de paz, en la cual se menciona que sin fallos, estos sistemas reducen la latencia hasta un 50%. En segundo lugar tenemos el umbral crítico de degradación. Aquí se destaca el hallazgo de Liu, uno de los autores mencionados anteriormente, en la cual establece que el sistema es estable hasta un 30% de nodos maliciosos. Después la latencia se dispara. En tercer lugar tenemos lo relacionado a la crisis de contención y el fallback, y de allí la paradoja del rendimiento, en la cual se explica que bajo ataques el sistema sufre una crisis de contención. Lo que debía ser más rápido termina siendo más lento que el PBFT original debido a la complejidad del fallback. Y finalmente tenemos la degradación no lineal, tal cual como cita Zhou en su investigación, para explicar que la pérdida de rendimiento no es gradual, sino exponencial y difícil de predecir. Continuamos ahora con los problemas no resueltos. Luego del análisis realizado en nuestro ensayo y en las diferentes investigaciones, aún se identifican brechas críticas que no han sido solventadas por los expertos.
De allí que se pudieron identificar los siguientes problemas que pueden abordarse en un futuro. Tenemos en primer lugar lo que está relacionado con la vulnerabilidad a ataques inteligentes. En este caso, la mayoría de las pruebas asumen fallos que son llamados tontos o uniformes, pero no ataques coordinados como tal que exploten específicamente la vía rápida. La mayoría de las pruebas asumen fallos uniformes, pero no ataques coordinados que exploten específicamente la vía rápida. Un segundo problema no resuelto que identificamos sería el dilema de la certificación, es decir, cómo convencer a un ente regulador de usar un sistema cuya resiliencia es dinámica o probabilística en lugar de garantizada. Un tercer problema identificado fue el relacionado con los costos de implementación con recursos limitados o los conocidos costos ocultos. En este caso, no se ha evaluado suficientemente todo lo relacionado al gasto de memoria y procesamiento que requieren los mecanismos de recuperación en dispositivos con pocos recursos. Y finalmente, un cuarto problema que identificamos es la falta de estandarización de la resiliencia dinámica, porque realmente no existe un acuerdo sobre qué métricas reportar para medir la resiliencia verdaderamente dinámica. Finalmente presentamos las posibles líneas de investigación por abordar. A partir de las limitaciones identificadas en la investigación realizada por nuestro grupo, se proponen las siguientes líneas de investigación para que pudiesen abordarse a futuro. En primer lugar, tenemos la relacionada con los modelos de resiliencia dinámica y adaptativa. En este caso se pudiesen estudiar o abordar todos estos mecanismos basados en funciones aleatorias verificables o BRF. Allí se puede profundizar en el uso de este tipo de mecanismos y funciones para que el tamaño del quórum se adapte automáticamente a la confianza de la red. En segundo lugar, una segunda línea sería lo relacionado a los estándares de evaluación experimental, porque las evidencias muestran que se requieren nuevas métricas para evaluar la degradación bajo ataques adaptativos. En tercer lugar, estaría lo relacionado con la optimización de los mecanismos fallback. Se determinó en las investigaciones realizadas que los mecanismos que debían ser más rápidos realmente terminan siendo más lentos que el PBFT original. Esto debido a la complejidad del fallback, por lo que no existe una transición fluida. Es decir, que el fallback se presenta como una interrupción crítica del servicio. Y finalmente, una cuarta línea posible de investigación a abordar sería la relacionada con los sistemas híbridos probabilísticos y deterministas, haciendo un enfoque a cómo combinar la escalabilidad del ProBFT con garantías deterministas.